Muchas gracias por haber venido, a pesar de la lluvia que nos tiene, no sé, mojados desde más de 15 días. Eso no lo recordaba. En fin, no estamos aquí para hablar del tiempo. Ah, estamos aquí para presentar el último libro de mi colega y amigo Miguel Ángel del Arco Blanco, eh, que no sé por qué aparece en la pantalla. Bueno, que aparecía. Ah, La hambruna española. Y es una propuesta que he hecho a la dirección del Cervantes después de la última charla que tuvimos en diciembre, eh, porque me parece que es un libro que sale de, digamos, que es un libro especial. Es un libro especial sobre el franquismo. Algunos me han oído decir hasta qué punto la producción historiográfica sobre el franquismo estos últimos años era una producción rica, de mucha calidad, pero este libro se distingue eh, por el abordaje de un tema que no es tan corriente, no lo era hace más de 10 años, casi no se hablaba, vamos a volver sobre esto, y que toca directamente uno de los mitos más persistentes del franquismo, el famoso refrán de con Franco se vivía mejor. Claro, la dictadura se, se presentó y se sigue presentando por parte de sus herederos ideológicos como un régimen de progreso económico, de bienestar, de modernización del país. Y la hambruna que tuvo lugar en España en los 40, y especialmente en dos momentos de los que vamos a hablar, 1941, 42 y 1946, es directamente producto de las políticas del franquismo, no solo las políticas económicas, sino también las políticas políticas, es decir, la represión, el ensañamiento contra una parte de la sociedad que se consideraba fuera del ámbito de la España eterna. Así que es un libro muy importante en particular por esta razón, porque la última, bueno, no sé si la última, pero es la más alta y la más sólida todavía ciudadela de la memoria franquista, o sea, de la memoria no del franquismo, la memoria franquista, la que se expresa todos los días a través de determinados partidos en España. Esa ciudadela es justamente la asociación del franquismo con el bienestar. Y cae estrepitosamente cuando uno lee este libro. Claro, después de ese periodo de los años 40 y 50 viene otro de crecimiento económico, sobre el cual hay mucho que decir también, pero esto nos habla de un régimen no solo incapaz de alimentar a su población, sino que se aprovecha de un estado de hambre y convierte el hambre en hambruna, es decir, en un fenómeno que mata a centenares de miles de personas. A centenares de miles de personas. Miguel Ángel y su equipo han evaluado a 200.000 el número de víctimas del momento más intenso de la hambruna al principio del decenio de los 40. 200.000 es equivalente al número de personas ejecutadas por el franquismo durante la guerra y la posguerra. O sea que estamos hablando de cosas muy, muy masivas.
Antes de entrar en la materia y en las preguntas a Miguel Ángel y dejarle presentar lo que le ha llevado a investigar con todo un equipo que él ha montado como catedrático que es de la Universidad de Granada y también director que felizmente por su capacidad de trabajo ya no es del Departamento de Historia Contemporánea porque las cargas administrativas no son amigas de la productividad del historiador, pues ha podido reunir un equipo de jóvenes y menos jóvenes que ha producido muchos resultados y le ha permitido también escribir este libro. Antes de esto, quisiera infligiros una lectura de las páginas que a mí más me han impactado de este libro. En un capítulo, Devorándose a sí mismos las muertes por hambre, Miguel Ángel reconstituye las tres fases por las que pasaron muchos de estos hambrientos hasta que fenecieron de hambre en la España franquista. La primera era la de la carencia, la del estómago vacío y la lógica obsesión por comer. El hambre tiene en la posguerra una presencia silenciosa, como si se tratase de una sombra sobre los cuerpos de los habitantes de pueblos y ciudades. Y luego sigue, pero pasó al segundo peldaño. En el camino de la inanición se evidenciaba en la debilidad de los cuerpos. La falta de vitaminas y proteínas provocaba una sensación de fatiga, falta de aire, mareos, entumecimiento y debilidad muscular. Muchos se desvanecían por las calles o en sus puestos de trabajo. El escritor Juan Marsé, que vivió la posguerra de niño en Barcelona, recuerda que, cito, había hombres y mujeres que de repente se caían por la calle por debilidad o por lo que fuera. Estos desfallecimientos fueron especialmente comunes entre los que desempeñaban trabajos intensos y que querían esfuerzo. Pasó los ejemplos y pasó al tercer peldaño. Y llegaba la tercera fase. El hambre llevaba a la apatía. Hombres y mujeres quedaban incapaces de moverse o pensar. Se quedaban como paralizados. Se arrastraban hacia sus casas, como afirmaba Vasily Grossman. Se sentaban en las puertas o en el interior, mirando al infinito. La avitaminosis acechaba los cuerpos. Los síntomas se manifestaban en una piel seca, en el cansancio y en el sueño diurno. Se extendía en silencio, apoderándose de barriadas enteras donde vivían los vecinos más pobres, en los arrabales de los pueblos más alejados del alimento. En la localidad costera de Garrucha, Almería, un médico certificaba que, cito, más de 50 vecinos se hallaban enfermos con síntoma de avitaminosis. Eran síntomas de avitaminosis. Eran síntomas que estaban a la orden del día y a la vista de todos. En 1941, Carola Fernán Gómez, madre del célebre actor Fernando Fernán Gómez, vio cómo su piel se llenaba de forúnculos y el médico le diagnosticó que se debía al hambre. Era entonces cuando aparecía la edema del hambre. El edema del hambre. El edema es una característica frecuente de la desnutrición grave que se produce por un déficit importante de proteínas. El tejido celular comienza a retener líquidos, generando hinchazones. El edema comienza en las extremidades, pero si no se remedia, se generaliza. Pared abdominal, pleura del tórax, provocando una situación extremadamente grave conocida como anasarca. El paciente queda postrado en la cama, se ve abotargado y con gran debilidad. Generalmente sufre anemia y diarrea. El edema del hambre se cebó especialmente con las clases trabajadoras. En Río Tinto, un empleado británico lo describía en sus memorias. Todos, cita, tenían las piernas y los pies hinchados y un color horrible, más bien de cadáveres andantes que de seres vivos. Estaban muy débiles y naturalmente eran incapaces de un gran esfuerzo físico. Fin de la cita. El edema apareció en regiones enteras, como Extremadura. En Cáceres y Badajoz
Un gran número de personas lo tuvieron, así como enfermedades derivadas de la desnutrición como la pelagra. En Trujillo y otros pueblos de Cáceres, muchos de sus habitantes no tenían que comer e ingerían hierbas cocinadas con sal. Débiles y exhaustos, paseaban lentos por las calles, se sentaban a las puertas de sus casas con los síntomas del edema y acaban esperando el final dentro de sus hogares. El edema del hambre estuvo tan extendido que recibió la atención de las autoridades y de algunos especialistas. La situación, aunque no se quisiera aceptarlo, era muy preocupante. En agosto de 1941, una comisión informó al director general de Sanidad de que podrían producirse entre 1.700.000 y 1.700.000 y 2 millones de fallecimientos en el inmediato invierno. Bueno, no sigo más allá, pero estos renglones nos muestran no solo la masividad, pero también el sentido del detalle, del carácter concreto de la información que se proporciona en este libro y también un tono voluntariamente, esto lo vamos a ver, objetivo, hasta frío en la descripción médica, que bueno, creo necesario para no dejarse arrastrar por la emoción y que realmente hace de este libro un objeto muy especial. Así que, primera pregunta a Miguel Ángel. Muchas gracias por estar entre nosotros aquí en Toulouse, bueno, como invitado del Departamento de Historia de mi universidad. ¿De dónde viene la idea de escribir este libro y especialmente ahora, porque sé que llevas años trabajando sobre el tema? Merci et bonsoir à toutes. C'est un plaisir d'être à Toulouse. Excusez-moi parce que je ne parle français. Eh, voy a hablar en español. Bueno, muchas gracias François y muchas gracias al Instituto Cervantes porque ha organizado el acto, a todos ustedes por estar aquí en una noche tan lluviosa y al profesor François Godicho porque gracias a él me ha invitado a su universidad, a su departamento y estoy haciendo una estancia con él. Un placer. También, antes de contestarte, me gustaría empezar con algo que me ha venido a la mente, no lo tenía preparado, y es que, bueno, esta es una ciudad muy especial para los españoles, porque es la ciudad del exilio y está muy vinculada a la guerra civil, ¿no? Y yo me gustaría, si me permiten, dedicarle este acto a mi bisabuelo, que lo último que sabemos es que estuvo en un campo de concentración en Francia, en Gurs, y, y bueno, envió cartas, él era malagueño, él era republicano, y salió con la desbandada, que fue un ataque, un crimen de guerra del franquismo, bombardearon a hombres y mujeres en la carretera de Málaga a Almería cuando huían, y sabemos que llegó aquí. El último documento que tenemos es que estaba en Gurs y recuerdo que le decía a mi bisabuela que todo estaba bien, que comía bien. Luego los historiadores sabemos que la realidad no era esa. Y decía, recuerdo que le decía, después de esto nunca seré el mismo. El problema es que está claro que estaba hablando no solo del sufrimiento, sino también del hambre, ¿no? Y al fin y al cabo, hoy vamos a hablar de hambre derivada de la violencia y de la guerra civil, ¿no? Y el problema es que nunca supimos más de él. No sabemos qué sucedió. Ahí se le perdió la pista. No sabemos si regresó a España cuando Franco dijo que los perdonaría a todos y fue fusilado, o no sabemos si luego hizo una vida aquí en Francia, ¿no? En todo caso, si me permiten, va por él donde quiera que esté. Y la pregunta era... ¿De dónde viene el libro? Bueno, el libro. Lo maravilloso que tiene escribir historia contemporánea, historia reciente, es que es más fácil que la historia se cruce con la memoria, ¿no? Y a mí esto me pasó, porque yo fui a los archivos
para hacer mi tesis doctoral y a principios del siglo XXI, y yo iba buscando, sobre todo, mi tesis doctoral iba sobre la implantación del franquismo en el mundo rural andaluz. Y de repente, en lugar de encontrarme, yo buscaba falangistas con el brazo en alto, camisas azules, ¿no? Vivas a Franco, pero en lugar de todo eso me empecé a encontrar documentos como algunos de los que estoy poniendo en esta presentación. Documentos que la mayoría de ellos hablaban de miseria, de hambre, de enfermedades. Entonces me di cuenta que había una historia que no estaba contada, ¿no? Pero también, por otro lado, está la memoria, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, vivía en un pueblo de la Sierra de Jaén y cuidaba de nosotros una mujer con la que empiezo la historia del libro, ¿no? Una mujer que había sido republicana, que era madre soltera y que nos cuidaba. Era principios de los años 80. Era una mujer muy pobre que vivía en el barrio alto del pueblo, en una casa que era casi una cueva. Pero recuerdo que desde pequeño ella me decía, la guerra fue mala, pero la posguerra fue mucho peor. Y estas dos ideas se unieron cuando estaba en el archivo y me dieron el motivo para empezar a hacer preguntas a los documentos y ver que había algunos años en los que los documentos eran diferentes. Justo después de la guerra, en el 39, en el 40, especialmente en el 41, algo menos en el 42, pero también, y luego en el año 46, pasaban cosas que en el resto de los años 40 no sucedían. La gente moría de hambre, se caían por las calles, había enfermedades, la gente moría de enfermedades, se abandonaban a los niños, los padres abandonaban a los niños, se entregaban también a las instituciones falangistas para que les diesen de comer, la gente se iba de los pueblos porque no tenía que comer, aumentaba el número de robos, especialmente en esos años, todos los robos eran de comida y todo eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y me di cuenta que lo que pasaba en aquellos años era algo distinto, una historia que no se había contado, ¿no? Esta hambruna, una de las tesis fuertes del libro es que, y es completamente convincente, es que es una hambruna que resulta de unas políticas de hambre. Hay una parte que se llama así, políticas del hambre, pero se conocía y al mismo tiempo se desconocía. Y hubo, claro, todo un juego de la dictadura para tapar lo más posible lo que estaba pasando, aunque le remontaran informaciones desde las localidades, desde los gobiernos civiles, desde las embajadas y los consulados extranjeros. Y el franquismo admitió a medias que había habido hambre y pretendió, claro, que no era culpa suya. Y dedicas la primera parte a deshacer esas mentiras con una rotundidad que no deja ninguna duda. Una primera parte que se llama Una grande y hambrienta, las causas de la hambruna. El franquismo achacó el hambre a las consecuencias económicas de la guerra civil, al bloqueo económico de los aliados y a malas cosechas. Y en realidad examinas esas falsas razones una tras otra y llegas a la razón verdadera, que es la política autárquica. ¿Qué fue la política autárquica? Ese sueño loco, porque realmente cuando uno lee las justificaciones del régimen, parece un sueño loco de locos que matan por su Locura. Bueno, cuando uno
analiza la documentación y los resultados de lo que sucedió en los años 40, una gran hambruna, uno piensa, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? Y enfrente tiene a los 3 mitos que ha señalado del franquismo, ¿no? Es decir, fueron las destrucciones de la guerra, fue el bloqueo económico internacional, o mejor dicho, el aislamiento internacional, o fue sencillamente lo que diría la pertinaz sequía, un problema que había venido del cielo. Y te das cuenta que si lo comparas con otros países europeos que sufrieron una guerra más devastadora como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Francia, la recuperación no es comparable. La guerra civil no fue tan terrible y la economía española tardó 12 años en recuperar el Producto Interior Bruto del año 1936. Pero es que Francia solo tardó 3 años después de la Segunda Guerra Mundial en recuperar el Producto Interior Bruto del año 39. ¿Qué sucedió aquí, no? La respuesta está en una decisión humana que no fue modificada y que fue terrorífica, que fue la política autárquica. Tiempo después, cuando se ha aceptado que fue un fracaso, se ha intentado justificar que no quedaba otro remedio y que el franquismo se vio obligado por las circunstancias para adoptarla. Pero en realidad el libro demuestra que no, por sus propias palabras, que fue una cuestión voluntaria, una opción personal, ¿no? Y además el problema es que fue una auténtica quimera, un sueño. La idea de la política autárquica es que España iba a cerrarse sobre sí misma. El franquismo consideraba que el mundo liberal, socialista de Europa y del mundo occidental había contaminado a España y que España fue grande mientras que se cerró sobre sí misma y encontró sus propios valores espirituales. Por eso España tenía que acabar con esa contaminación liberal, cerrarse sobre sí misma y encontrar el verdadero espíritu español. Por lo tanto, es una idea ultranacionalista que quería que no se importasen productos desde fuera, que todo se produjese en España y así tener una balanza de pagos positiva. Esto fue un auténtico desastre, porque la economía española era altamente dependiente. Pero España quería hacer esto, la España franquista, para construir un imperio. Y de esa forma empezó a negociar con Hitler y con Benito Mussolini, con la idea de construir un imperio y fijó alianzas con el Eje. Esto hizo que durante la Segunda Guerra Mundial España apoyase activamente al fascismo y lógicamente los aliados tomasen medidas como un bloqueo económico para impedir que España entrase en la guerra, ¿verdad? Pero es que además esta política autárquica fue tremendamente corrupta y cuando hay corrupción el resultado no es solo el enriquecimiento de los corruptos, sino el aumento de los precios, porque era una corrupción vinculada al alimento, lo que potenció la hambruna. El problema de las hambrunas no es solo que no hay alimento, el problema es que mucha gente no puede acceder al alimento. Es cuestión de poder adquisitivo, ¿verdad? Pero es que además está la violencia como otra de las causas que está en la esencia de la política autárquica. La idea de que en España había vencidos y que el franquismo había ganado la guerra y que había que castigar porque había que limpiar a España de sus enemigos internos. Y por eso muchos fueron enviados al exilio, otros fueron enviados a cárceles, batallones de trabajadores, campos de concentración, y a través del hambre también fueron castigados. No comprendemos la hambruna española sin entender la violencia y sobre todo la victoria del régimen de Franco. Quisiera volver sobre el tema de la corrupción, porque bueno, ya lo hemos adelantado en charlas. A mí cada vez más me parece que el franquismo es el nombre que le ponemos a un sistema de corrupción. Es decir, la corrupción como sangre del régimen, quizás más que la ideología, es decir, como
un funcionamiento que se pudo convertir en sistemático a nivel nacional, vinculando todas las redes de corrupción que existían antes en una máxima red de corrupción estatal. Esto tenía, y esto es terrible, un nombre que es el extraperlo, que bueno, viene de los años de la República, de un caso, un escándalo, pero al mismo tiempo había un pequeño extraperlo, es decir, la gente intentando vender lo que podía para sobrevivir. Y el franquismo pretendiendo que perseguía y castigaba al extraperlo. Pero en realidad, el franquismo como sistema de poder, a través de sus mandos, tanto militares como falangistas, como mandos civiles, permite, organiza él mismo la corrupción y la escasez. Directores de prisiones, directores de instituciones públicas que se quedan con parte de la dotación en alimentos para venderla en el mercado negro. O también algo que es chocante en lo que cuentas, la exportación de alimentos a Alemania, por ejemplo, en plena hambruna, en plena escasez. Quisiera que volvieses un poco sobre este tema de la corrupción. Bueno, has tocado un tema fundamental y esencial, ¿no? Porque la corrupción tiene dos caras, la corrupción respecto al alimento durante la hambruna. Por un lado, consolida la dictadura, porque los partidarios de la dictadura que están en las instituciones, el ejército, los falangistas, la propia iglesia, los ministros, Franco, que sabemos que hubo casos de extraperlo, de Franco, los gobernadores civiles, todos están inmiscuidos en los negocios del extraperlo. Gran extraperlo, un extraperlo de grandes riquezas, un gran enriquecimiento, ¿no? De hecho, recuerdo la frase del cónsul francés de la ciudad de Sevilla, que por cierto tenía que ser muy inteligente y muy bueno, porque daba muy buena información de lo que pasaba y era muy sensible ante todo lo que sucedía. Él, por ejemplo, contaba cómo desde la Giralda de Sevilla, la torre de la catedral, la antigua mezquita, tuvieron que cerrarla en el año 41 porque los sevillanos se suicidaban de hambre, para que veamos las dimensiones. Pero él decía también que, recuerdo la frase, en España, desde el más alto al más bajo de la administración, todos están comprometidos con el extraperlo y con la corrupción. Lo malo de la corrupción era que aumentaba los precios, entonces es la cara de la moneda. Y la otra cara es el pequeño extraperlo, el que hacen personas desesperadas, como algunos de estos personajes que aparecen ahí, muchas veces mujeres de negro que tienen el marido asesinado o en el exilio o en la cárcel y que no tienen más remedio que hacer extraperlo. Una venta ambulante ilegal de pequeños productos, pequeñas transacciones que lo que hacen es la supervivencia. Y está claro que este pequeño extraperlo no es una corrupción, no es corrupción, es ilegal, pero ellos no utilizan sus puestos, las instituciones para ellos mismos, sino que es para su propia supervivencia. Y cuando he entrevistado a gente que hizo este pequeño extraperlo, entrevistas orales que he hecho, me hablaban de lo que hacía su padre o de lo que hacían ellos, ¿no? Y decían, te explicaban, ¿no? Decían, y cultivábamos tomates y los llevábamos al centro y los vendíamos, ¿no? Yo les decía, eso es extraperlo, estaba prohibido. Y es que estaba prohibido. Y ellos dicen, no, extraperlo era lo que hacían los militares o lo que hacían los falangistas. Lo nuestro... Y yo les preguntaba, ¿pero lo hacíais delante de la Guardia Civil? ¿Delante de la policía? Y decían, no, no,
porque no se podía hacer. Para que veamos que ellos consideraban que era justo, porque si no lo hacían, sus familias no comían. Era una forma de resistencia, ¿no? De hecho, un gobernador civil, creo que era el de Menorca, dice, en esta isla, si todos comiésemos del racionamiento, solo del racionamiento, todos seríamos cadáveres. Eso lo dice todo, ¿no? Sí, justamente, ¿cómo, para tomar un poco de altura sobre el fenómeno, eh, cómo llegaste o llegasteis a la evaluación esa de 200.000 muertos para esos 2 años 41-42, sabiendo que para el 46, que hubo un repunte fuerte, bueno, en un diseño que era de hambre, pero un repunte fuerte de hambruna, no tenemos evaluación disponible, y dónde y quiénes eran los más afectados. Tienes un capítulo sobre esto, pero quisiera que Sí. dieras un poco unos Bueno, elementos. es muy difícil porque siempre en las hambrunas se ocultan las víctimas. Es una muerte lenta, ¿no? Que muchas veces se registran como muertes naturales, ¿verdad? De hecho, la mayoría de la gente en las hambrunas no muere de hambre, muere de enfermedades antes de morir de hambre. Entonces esto lo hace muy difícil, hay problemas metodológicos. Pero aquí tenemos otro problema y es que antes tenemos una guerra civil y muchos de los que murieron en la guerra civil fueron inscritos después de la guerra civil, ¿no? Y tenemos un problema con las fuentes. Entonces tenemos la guerra civil y luego un gobierno que lo oculta, ¿verdad? De hecho, en algunos documentos de fallecimiento, se ocultan las causas de muerte. En lugar de decir muerte por inanición, pues sencillamente aparece algo así como debilidad, paro al corazón. Y bueno, todos vamos a morir de un paro al corazón, de una asistolia. Entonces es una causa de muerte que no se suele utilizar, ¿no? Sobre todo en población joven, ¿no? Paro al corazón, población joven, que además es jornalera y que tiene un pasado republicano, pues lo dice todo, ¿no? Porque no consigue trabajo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Pues ha sido a través de una estimación de año a año las muertes esperables, lo que se conoce como la sobremortalidad. Entonces, entre el año 39 y el año 42, vemos que mueren 200.000 personas que en momentos normales no debían haber muerto. Es decir, sabemos que siempre la población va creciendo, ¿no? Salvo que haya guerras, ¿no? Y de repente hay una bajada de la población. España crece en población 200.000 personas menos. ¿Por qué? ¿Todos en la guerra? No, porque muchas de ellas son del año 40 y 41. Así lo hemos calculado, ¿no? Para el año 46 hemos hecho, no está en el libro, pero ya he hecho unos cálculos y calculo que fallecieron 20.000 personas, ¿no? Es decir, en el año 45, que no hubo hambruna, falleció un número y de repente en el 46 falleció mucho más, ¿no? Algo inesperado, ¿no? 20.000 personas, no es poco, ¿no? Por lo tanto, hablaríamos de en torno a 220.000 personas, ¿no? ¿Y quiénes fueron las principales víctimas? En las hambrunas siempre sucede lo mismo. Fallecen los débiles. Los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Los débiles biológicamente y también los débiles porque han perdido una guerra. Biológicamente los niños, la mortalidad infantil es brutal. Mortalidad infantil es niños de menos de un año. Brutal. Y luego los ancianos, porque tienen menos reservas y menos defensas para luchar contra el hambre y las enfermedades. Y luego la política, ¿no? La política es fundamental. Antes he puesto el ejemplo del jornalero de un pueblo andaluz que tiene un pasado republicano, que no consigue trabajar, no tiene un salario y por lo tanto no tiene que comer, ni él ni su familia. Es una hambruna política, pero también dentro de las prisiones, ¿no? Tenemos el ejemplo
del gran poeta Miguel Hernández, que es como el símbolo, me gusta hablar de él como la gran víctima de la hambruna, como el símbolo de la hambruna. Lo mismo que Federico García Lorca es el símbolo de la violencia franquista y de los fusilamientos, Miguel Hernández es el símbolo de la hambruna. Eres encarcelado, en las cárceles no hay racionamiento, la alimentación es pésima, contrae distintas enfermedades, primero el tifus lo supera, pero finalmente contrae la tuberculosis. Sabemos por su poesía que el hambre es su gran obsesión y también la obsesión de qué va a comer su hijo en el exterior, ¿no? En las cartas que tiene con su... ¿Está aquí? Así. Algunas de las palabras de él, ¿no? El hambre que he traído de aquella trasvida fantasmal a esta otra trasvida real de preso. El hambre que he traído y que no se me va de mi naturaleza, bien merece un recibimiento del tamaño de una vaca. Eso sí, como poeta, he advertido la ausencia del laurel en los condimentos. Esto es una fiesta que hacen con otros presos y él hace un pequeño discurso completamente irónico por lo poco que comían, ¿no? Pero sus propias palabras dicen, cada día se recrudece y agrava el hambre aquí. Cada día se nos reduce la sustanciosa y pequeña ración a que venimos sometidos. El estado de desintegración física es signo general y no pasa día sin que dejemos de ver salir en libertad, pero en una libertad completamente funeraria, muertos, a veces más de 4 hombres en un día, ¿no? Y esto está en su poesía, ¿no? El libro de poemas Cancionero y romancero de ausencias es una auténtica maravilla, ¿no? Una auténtica maravilla. Cómo capta la esencia del hambre, ¿no? En esas nanas de la cebolla, ¿no? Y cómo se obsesiona en que su hijo coma, ¿no? Y cómo sabe que eso le va a llevar a la muerte, ¿no? Y finalmente contrae la tuberculosis y él muere en la enfermería de Alicante, ¿no? Es una historia muy curiosa porque a veces pensamos que muere solo, pero junto a él había 30, 40 enfermos también de tuberculosis, lo sabemos. Las autoridades de la dictadura le propusieron que si escribía un poema o se retractaba de sus ideas republicanas, sería enviado a un hospital o comería. Y él se negó, ¿no? Fue un hombre profundamente honrado y digno. Y finalmente murió, ¿no? Y hay una historia muy interesante, y es que su mujer, cuando fue llevado al cementerio de Alicante, no pudo velarlo, pasar la última noche con él, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía en el año 42 se estaban llevando a cabo fusilamientos en la tapia del cementerio. Y me parece una historia estremecedora porque te demuestra cómo la violencia de los tiros se choca, se da la mano con la violencia del hambre. Y sí, mueren en particular los pobres y los campesinos pobres. En la geografía de la hambruna que dibujas, aparece que Andalucía y Extremadura fueron especialmente golpeadas y se sabe que fueron lugares de oposición popular a los terratenientes y de mucha movilización durante los años de la República, y se trataba de castigar a los jornaleros de esas regiones, privándoles de trabajo y privándoles de alimentación. De ahí surge también una dificultad. Es decir, además de la voluntad de la dictadura de ocultar sus fechorías, de ocultar su fracaso estrepitoso en la simple misión de alimentar a su población, el hecho de que la hambruna y la mortalidad afecte a gente sencilla, a gente pobre, muchas veces a gente analfabeta, priva a los historiadores de muchas fuentes.
hay un gran problema de fuentes y una de las características del libro es que consigue, haciendo acopio de muchos tipos de fuentes alternativas, informar sobre lo que pasaba. Porque claro, además de la destrucción de fuentes de la administración de la eh, de las compras y ventas de alimentos, de los repartos y tal, en fin, destrucción voluntaria y realmente diseñada para ocultar. Esto genera una gran dificultad para reconstruir lo que pasó. Y justamente fuiste obligado a usar otros tipos de fuentes y quisiera que nos contaras un poco, y me parece magnífico cómo esas fuentes intervienen, cómo esa memoria se hace un lugar y llega a nuestros ojos también lo dices en la conclusión, eh, a raíz del gran movimiento de la memoria que se expandió desde el 2000, aparece poco a poco, de manera capilar, la memoria de ese otro gran hecho que fue la hambruna. Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque se nota que, bueno, te conozco que eres un historiador con mucha sensibilidad y con una preocupación por los débiles en la historia y también una preocupación metodológica, ¿no? Y es que las hambrunas no dejan rastro, ¿no? Es decir, ahora sabemos que están teniendo lugar hambrunas en el mundo, ¿no? Lo tenemos en Sudán, recientemente ha estado muy claro la de Gaza y es muy difícil saber que tienen lugar, demostrarla, pero también es muy difícil narrarlas, contarlas, ¿verdad? Entonces hacían falta nuevas fuentes para intentar llegar a eso, fuentes alternativas, fuentes muy humanas. Por eso el libro, además de más de 20 archivos nacionales, internacionales, bueno, franceses, portugueses, ingleses, italianos, americanos. Aparte de todos los archivos que hay, consideraba que tenía que recurrir a otras fuentes. Y por eso es fundamental la literatura, es fundamental otras fuentes como puede ser el cine, fuentes como puede ser el cómic, ¿verdad? Ahora pondré algunos ejemplos. O por supuesto la memoria, las experiencias y la memoria que han sido transmitidas fundamentalmente por mujeres dentro de las cocinas, en los hogares y han ido pasando de generación en generación, ¿no? Entonces me di cuenta que estas, como muy bien dices, estas fuentes te permitían conocer más cosas. Pero también te permitían otra cuestión y es llegar a la carne de los protagonistas de la historia, de aquellos que la sufrieron. Creo que era, bueno, estando en Francia, citar a Albert Camus me da un poco de sobre todo citarlo en español, ¿no? Pero tenía unas frases en su discurso del móvil, del Nobel, que Albert Camus decía que el escritor, yo creo que se aplica al historiador, no tiene que ocuparse de los que hacen la historia, sino de los que la sufren. Y yo quería eso, ¿no? Quería ocuparme de eso. Y para llegar a esa gente y para contar lo que había pasado necesitaba sus voces. Pero también necesitaba llegar a la carne, ¿no? Es muy fácil hablar de números, pero los números nos alejan de lo que realmente pasó. Entonces hace falta poner la cámara enfrente de pequeñas historias que te describan el dolor, pero también la lucha por la vida de la gente, ¿no? Y esto nos permitían estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, el cómic, ¿no? Por hablar de algo, existió un personaje que se llamaba Carpanta, lo mismo algunos de ustedes lo conocen, y este cómic se publicó en el año 47 y en el año 47 este personaje pasaba mucho hambre y decía que tenía hambre.
Un personaje obsesionado por comer. Todas las historias eran iguales. Decía que perseguía el alimento y al final nunca comía, ¿no? La censura franquista se dio cuenta y ya este hombre no pudo pasar hambre. Prohibió la palabra hambre y empezó a tener apetito. Para que veamos, ¿no? Además, lo llamativo es que el autor de este cómic, Escobar, había sido republicano y estuvo en la cárcel. Nos dice mucho estas historias, ¿no? O, por ejemplo, los chistes o las coplas, las canciones que se cantaban de aquella época, ¿no? Hay muchos chistes que atacaban a Franco, ¿no? O a sus lugartenientes, ¿no? Por ejemplo, había uno que cuento en el libro, era el ministro de Exteriores y que era partidario de entrar en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Era un filonazi total. Mientras que negociaba, iba a Berlín a entrar en la guerra, la gente en España se estaba muriendo de hambre y estaba enviando productos y alimentos a Alemania, ¿no? Pues el chiste que encontré decía que él iba a visitar la tumba de José Antonio Primo de Rivera, el fundador del partido fascista, y le decía: José Antonio, no te preocupes, en España todo va bien, todos están conmigo y los que todavía no están conmigo pronto estarán, los sumaré a mi causa. Y de repente, de debajo de la tumba, se escucha una voz, la de José Antonio, que dice: dales de comer o si no, pronto estarán conmigo. Todo esto nos dice mucho de aquella época, ¿no? Sí, y es increíble como hay palabras que citas también de responsables franquistas que entre ellos comentan lo que tienen a la vista. Es decir, la hambruna, las muertes, la enorme preocupación. O sea que más allá de esas fuentes paralelas, hay también fuentes y un rastreo increíble. Me impresiona el rastreo tanto por España como por los archivos extranjeros de todos los cónsules, etcétera, con voces oficiales que en correspondencias, bueno, muy privadas, muy privativas, pues confiesan, describen lo que está pasando. Una tercera parte del libro, la voy a pasar rápidamente, está dedicada a justamente ese ensañamiento político contra los vencedores. Y hay un capítulo, el último de esta parte, que es muy sobrecogedor. Es cuando cuentas esa voluntad del franquismo de no aceptar la ayuda internacional en concepto de alimentación si no la controla. Si no la controla. Es decir, si sus hombres no controlan el circuito de alimentos. El circuito de alimentos que les permite acaparar y llenarse los bolsillos con el mercado negro. Y enfrente, los cuáqueros en particular, que quieren realmente ayudar porque ven como la gente se muere de hambre por la calle, pues ves llevados ya no, a abandonar, a no hacerlo. Esto es muy sobrecogedor. Sí, es muy sobrecogedor porque te das cuenta que primaron otras opciones. Podían haber, por ejemplo, el régimen de Franco podía haber aceptado la ayuda humanitaria y no lo hizo, ¿no? Puso la política, su filofascismo, por encima de los intereses de los españoles, ¿no? Es cierto que la ayuda humanitaria siempre tiene un interés político, ¿no? Se cuenta el caso de cómo el mariscal Philippe Pétain utilizó a la Cruz Roja Francesa para dar todo el alimento de ayuda a España, y esa Cruz Roja Francesa se lo daba a la española y así acercaban su amistad con el franquismo, ¿no? Esto siempre ha sucedido, ¿no? La ayuda humanitaria puede ser una forma de influir, ¿no?
pero también es una forma de salvar vidas, ¿no? Por eso es muy importante cómo se presta esta ayuda, ¿no? Pero el franquismo siempre puso por encima los intereses de España, esta España ultranacionalista, imperial, por encima del bien de los españoles. Antes hablábamos de cómo se exportaba al Tercer Reich mucho alimento, pero el libro cuenta cómo la Cruz Roja Americana en el año, finales del año 41, después de entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, contacta con el embajador español en Washington y le dice que están dispuestos a enviar 20.000 kilos de leche condensada, de leche a España para frenar el hambre, ¿no? Lógicamente era una forma de intentar que España no entrase en la guerra y generar simpatías hacia Estados Unidos. Pero la respuesta de Ramón Serrano Súñer, el del chiste, ¿verdad?, fue al escrito que le mandaron, lo cuento en el libro. Por ejemplo, el escrito decía: en España se está muriendo la gente de hambre. Y Serrano Súñer escribió a mano, a la derecha: no tanta. Es espectacular, ¿no? Luego le ofrecen la ayuda gratuita y él dice que no hace falta, ¿no? Que no la quieren, ¿no? Pero también dice, pero que esto no se sepa, mantengámoslo en secreto, ¿no? Ahí hay una decisión política y una responsabilidad en las muertes. Y sabemos que desde la Convención de Ginebra de 1977, el hambre, matar de hambre a alguien, el hambre como arma de guerra, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? No hablamos de cualquier cosa, ¿no? Y hay que añadir, creo, también la conciencia entre los jerarcas del franquismo y el mismo Franco, de que gente que tiene hambre no protesta. Esto me parece muy, muy importante y se marca también en la documentación, ¿verdad? Esto es espectacular y se dan cuenta los cónsules y los embajadores británicos y francés, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta porque el hambre desmoviliza, el hambre destruye. Por eso se utiliza como arma de guerra, para frenar la resistencia, que no sigan luchando, ¿no? Por eso durante los años 40 hay oposición al franquismo, pero está claro que la gente está centrada en sobrevivir. Y si tú tienes una familia, lo principal es darle de comer y no refundar el Partido Comunista o el Partido Republicano, ¿no? Y el franquismo sabe esto, ¿no? Que la gente está centrada en mantener el cuerpo y el alma unidos, ¿no? Que no era poco, ¿no? Y a veces, cuando no hay otra escapatoria, sencillamente se van. El exilio, ¿no? Hay un exilio económico, hay un exilio de la hambruna que hemos confundido con el exilio político más tradicional, ¿no? Porque esta gente se va de España y viene a Francia. El libro lo cuenta, ¿no? Lo contó antes Alba Martínez, nuestra, que tú le has dirigido la tesis, compañera mía, cómo durante la Segunda Guerra Mundial, pero también después del año 45, muchos españoles cruzan la frontera y vienen a Francia muriéndose de hambre. En la frontera, frente a los gendarmes franceses, dicen que son perseguidos políticos, ¿no? Y al principio uno piensa que esto es una excusa, porque debían decir que eran refugiados políticos para así ser aceptados por las autoridades francesas. Y yo al principio, cuando leí lo que decía Alba, pensaba, es una estrategia para sobrevivir, ¿no? Esta gente no eran perseguidos políticamente. Pero cuando ves que no tenían trabajo, que no tenían alimento, que el marido estaba en la cárcel o había sido fusilado, que no tenían forma de sobrevivir, el hambre era otra arma política. Y en el fondo estaban diciendo la verdad. Solo en los años 40 emigran a Francia, se exilian a Francia 20.000 personas por motivos relacionados con el hambre, a los que hay que sumar el exilio político tradicional, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Es terrible. Pero la gente se va
porque es una resistencia. La gente tiene que comer, es una forma de sobrevivir. Siempre pasa en las hambrunas. Si no hay alimento aquí, te vas al otro lado, ¿no? Aunque pierdas tu vida. Y eso también es el exilio, ¿no? ¿Me permitirás que te corrija? Claro, claro. Que a Alba la has dirigido tú. No, que le has dirigido tú. No, tú y Mercedes. Pues si Mercedes ve este vídeo, Ah, ya. se va a enfadar. Yo la he acogido aquí en Toulouse No, yo no en la. unas Es prácticas. verdad, la dirigió Mercedes sí, y Miguel Gómez. No, Bueno, tú y yo estuvimos en el tribunal. sí. Sí, sí. Bueno, porque bueno, Mercedes puede dar con este vídeo y enfadarse si no. Que me perdone Mercedes. Sí. Mercedes Justa, de la Universidad de París 8. Última pregunta para luego dar paso a un diálogo con el público. Hay una cuarta parte, estabas hablando justamente de resistencia, de lucha política. Hay algo admirable en esta última parte que se titula La lucha por la vida, resistencias, protestas y solidaridad frente al hambre. Es que, por decirlo así, sobrevivir nunca es una casualidad. La gente que sobrevive es porque hay solidaridad. Solidaridad, resistencia de forma múltiple y son pequeños gestos, pequeñas actitudes que aquí vas rastreando y pueden llegar, sí, llegaron hasta protestas. Incluso los chistes como el de Serrano Suñer son en todas las dictaduras, ¿no? Una forma de resistencia, no dan hambre, no dan de comer, pero me parece muy importante haber completado, digamos, el cuadro de la hambruna y sus razones y su cómo con estos capítulos sobre las estrategias para sobrevivir y la importancia de la solidaridad, que no solo hubo solidaridad, también hubo mucho egoísmo, pero de la solidaridad especial, que es una de las características justamente de ese pueblo obrero, tanto del campo como de la ciudad. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque creo que pensamos y escribimos un tipo de historia muy similar, ¿no? Tú y yo, ¿no? Se hablan de muchas resistencias, de qué hace la gente para intentar sobrevivir, ¿no? Desde robar alimentos, y la gente sufre por robar alimentos. Se convierten en delincuentes para salvar a su familia. Y se cuentan algunas historias de alguien que lo hizo. Recuerdo una de un hombre que lo hizo porque no tenían qué comer. Volvió con comida y la mujer le preguntó, ¿de dónde lo has sacado? Y la mujer, que era la que daba el testimonio, decía, es la única vez que he visto a mi marido llorar. Terrible, ¿verdad? O el propio extraperlo es una forma de resistencia, ¿no? Una forma de resistencia también es comer o cocinar cosas que normalmente no cocinarías. En la España de posguerra se comieron hierbas, se comieron perros, se comieron gatos. Esto pasa siempre en las hambrunas. Cuando aparece el hambre, nuestra cultura se empieza a disolver, ¿no? Se empieza a disolver. Y lo que más nos define como humanos es qué comemos, ¿verdad? En España no se llegó al canibalismo, pero hay otras hambrunas, como la China, donde sí se llegó, ¿verdad? Y es el lado límite, ¿no? Y luego está la solidaridad, porque escribir este libro ha sido duro, ¿no? Porque es un viaje a las miserias de la condición humana, ¿no? Otra vez hablando de condición humana en el país de Balzac, ¿verdad? Qué suerte estar aquí. Pero luego hubo un último capítulo que pensé, voy a escribir algo positivo, ¿no? Y lo positivo es que yo veía solidaridad, como tú dices, ¿no? Cómo alguna gente se ayudó. Y las familias, por ejemplo, fueron auténticas torres, ¿no?
desde la que la gente se defendió del hambre. Cómo había madres que se quedaban sin comer hasta que los hijos comían, ¿no? Cómo el que más comía era el padre porque era el que traía el salario, ¿verdad? O estas mujeres que se prestaban alimentos, ¿no? Vecinas que se prestaban, hoy tú no tienes esto, yo tengo lo otro, ¿verdad? O incluso a veces la comunidad de los vencidos que se buscaban ayuda. Un antiguo republicano no tiene trabajo y otro se lo busca, ¿no? Lo recomienda. Todo esto hizo que mucha gente sobreviviese, que muchas vidas se salvasen, ¿verdad? Pero lo maravilloso, que no es algo general, pero que da esperanza respecto al mundo, es que a veces también la línea que separaba a vencedores y a vencidos se hizo más borrosa. Y vemos como hubo vencedores que se apiadaron y que ayudaron a los vencidos. No es algo general, pero a veces pasa, ¿no? Y nos señala pues que podemos creer a la condición humana, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un pequeño propietario de Andalucía que ve cómo le están robando en su tierra, ¿no? Y él los conoce porque son sus vecinos, ¿no? Y él mismo decía, ¿para qué voy a ir a la Guardia Civil si esta gente no tiene nada que comer, ¿no? Y no denuncian, ¿no? O por ejemplo, la gente que está en campos de concentración o en campos de trabajo y los vecinos de allí les dan alimento, les llevan alimento, ¿no? ¿Por qué lo hacían, no? Porque podían ser castigados, ¿no? Son historias maravillosas, ¿no? Maravillosas y que también había que rescatarlas, ¿no? Nos dan algo de esperanza para construir un futuro diferente. Muchas gracias. Último comentario antes de pasar el micrófono. Es un libro también particular por el lugar que ocupan las mujeres en este libro. Porque hay que luchar muchas veces para ver mujeres en los libros de historia, a no ser que que se dediquen a historia de las mujeres precisamente. Pero en este libro hay una atención y un protagonismo muy importante de las mujeres en el testimonio y justamente en la construcción de esta solidaridad para sobrevivir. Y estaba pensando en una película, un documental que vi hace poco, y ustedes quizás también en Cine España, hablando de resistencias, de canciones, es La Marsellesa de los Borrachos. No sé si es una película fantástica, no sé si la has visto. Hay que verla y hay que hacer que la vean porque es una peli fantástica. Bueno, ahora les toca a ustedes preguntar y comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue el papel de los curas del campo? Bueno, en historia no se puede generalizar porque siempre hay excepciones. Nos ocupamos de los seres humanos y siempre hay excepciones. No, los seres humanos no somos leyes de la física. Pero en general, por lo que he podido estudiar, la Iglesia católica, que legitimó la guerra civil y el golpe de Estado como una cruzada, una guerra justa, no era una iglesia muy social como ni reformada como pudo suceder varias décadas después. Era una iglesia muy conservadora y utilizaron el hambre como una oportunidad para no solo disciplinar los cuerpos, sino transformar las conciencias.
Sabemos que en los años 40 en España hubo misiones evangélicas por los pueblos españoles y por las ciudades, donde iban los sacerdotes y bautizaban a niños que no estaban bautizados, niños y niñas, o les daban la primera comunión. Digamos que recuperaban a la comunidad para España y para la comunidad de la Iglesia, ¿no? Y en todos esos actos siempre estaba presente el pan. No en la Eucaristía, no hablo en el sentido simbólico, sino digo en el sentido de dar de comer a la gente. Como algo necesario, como te doy de comer y a cambio te bautizas, ¿no? De hecho, cuento un caso de un hombre que fue a una de estas misiones y habló con el cura y le dijo, fue a buscarlo a la iglesia y le dijo, ¿dónde dan de comer? Y el sacerdote le dice, ¿cómo? Y dice, el sacerdote dice, era un vagabundo con barba, un pobre, ¿no? Dice, sí, es que me han dicho que si me bautizo, si tomo la comunión, me dan de comer. Y el sacerdote se cabreó, dice que lo echó de la iglesia, pero te da la pista de que era una forma de control y de transformación, ¿no? Espere, por favor, el micrófono para que se entere. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es que, bueno, mis padres son de Andalucía y mi tío me ha contado también que lo que tú decías, que por la noche se iban a Salobreña, que conoces seguro, y más cerca, y por la noche se iban allá a Salobreña a vender maíz y todas esas cosas, como tú lo contabas. También Póngaselo así, sí, como si también, fuese Julio Iglesias. sí, también mi tío me contaba que mi abuela, él y a su hermano con 10 años, 12 años, pues les mandaba al monte, a la Sierra de Almijara, porque no tenían nada para comer, y le mandaba allí al monte para encontrar algo, hierba, lo que sea, y se iban allí toda la semana. Y la pregunta sería, ¿qué en tu estudio has hecho una diferencia o has encontrado una diferencia entre la hambruna en los pueblos y la hambruna en las ciudades más grandes, como las capitales como Granada o Sevilla? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, no me extraña que compartas tu memoria, porque yo con este libro he tenido la sensación de como si tirase una piedra en un lago. Así tirar la piedra y aparecen unas ondas que es la memoria de mucha gente que sale a la luz, ¿no? Esta hambruna española ha permanecido en el silencio, pero ha permanecido en la memoria de muchas personas. Y siempre cuentan sus experiencias y a veces me escriben y cuentan historias alucinantes, ¿no? Pero lo que preguntabas es muy importante porque el régimen de Franco, la dictadura, reparte el alimento de forma desigual. Le da más de comer a los vencedores a través de las cartillas de racionamiento. Ya hemos visto que tolera el extraperlo, pero también da más alimento a las ciudades que al campo. Y esto está justificado en el fondo por dos cosas. Primero, porque en teoría en el campo está el alimento, pero hay un motivo político, y es que el franquismo teme a la ciudad. La ciudad es el espacio de modernidad donde surgió la República y donde estaba el liberalismo, los anarquistas, los socialistas, los republicanos. Y el franquismo quiere que la ciudad esté mejor alimentada, aunque sea un fracaso el racionamiento. Y en el campo hay menos racionamiento, llega menos pan, pero depende quién eres. Si eres un pequeño propietario, tú tienes, o un gran propietario, tienes alimento,
puedes comer o lo puedes canalizar en el mercado negro y ganar dinero, ¿no? El problema lo tienes si eres un jornalero. Si solo tienes tus brazos y tu salario para salir adelante, ¿no? Unos salarios que además están congelados y no puedes comprar unos precios que solo van por arriba. Por eso la mayoría de las víctimas en el campo son jornaleros y la gente que emigra o se marcha al exilio son jornaleros. Paradójicamente, donde está el alimento es donde más hambre hay, porque la escasez no es algo real, sino que es algo artificial provocado por la política autárquica. ¿Te he respondido? Ahí al fondo, Ana. A la hora de contabilizar los datos, ¿cómo se ha realizado, cómo se ha sabido qué parte de los exiliados a partir de la posguerra son por causa del hambre? Porque me da curiosidad, ¿cómo ha podido...? Porque ha hablado de 20.000. ¿Es que ahí están los 20.000 mezclados por causas políticas y que se deducen de esos 20.000? ¿Hay también por la hambruna, aunque también es política, como hemos dicho? ¿O se puede hacer una separación? Es que no me ha quedado claro si dentro de los 20.000 hay... Hablo de memoria, ¿eh? Pero aquí tenemos a François, pero creo que exiliados políticos a Francia son 150.000 que se quedan. Y a esos hay que sumar unos 20.000 que vienen por motivos económicos. Estos datos los ha calculado Alba Martínez, ¿no? En función de distintos estudios, ¿no? Y tiene que ver con que son gente que a priori no vienen por la guerra, sino que vienen después, ¿no? Entonces, ¿cómo que vienen después? ¿Cómo se explica después? ¿Por qué emigras en el año 45, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Y lo que describen son gente que viene sin nada. Los documentos franceses describen gente que viene sin zapatos, prácticamente en ropa interior, como si fuesen vagabundos, ¿no? Esto también pasa en Portugal, ¿no? En la frontera portuguesa también hay mucha emigración. Gracias. Sí, esto me hace pensar en una foto que hay en el libro, porque parte de las fotos que han podido ver en la pantalla están en el libro, de unos niños harapientos, pero cuyos harapos son casi de alquiler, porque no tenían nada. O sea, como se trataba de impedir que muriesen de hambre, no quedaba nada, pero nada, para vestirlos. E incluso la poca tela que tienen estos niños es de préstamo para la foto. Es esta, en el barrio de Vallecas, en Madrid. En la fotografía ponía que la ropa que llevaban se la habían prestado para la fotografía. 1941. Yo quisiera prolongar la pregunta que hizo la compañera. A lo mejor también después del año 46 se puede considerar que existe una inmigración económica debida, si no a la hambruna, pero bueno, por ejemplo, mi madre viene en el 57, tiene 17 años, de Madrid. Y ellos, antiguos republicanos, trabajaban por su cuenta en un puesto de frutas y ella siempre dijo que pasó mucha hambre, así que no sé si tampoco se puede considerar que hasta por lo menos el final del primer periodo franquista se puede considerar que la inmigración que continúa hasta el año 57, que
donde hay ese giro después económico, a lo mejor también se pueden añadir estos emigrados, ¿no? Yo creo que es un tema que está por estudiar y uno de los grandes misterios del franquismo es qué sucede en los años 50, porque nos hemos ido a la posguerra española, también nos hemos ido a los 60, a los 70, pero ¿qué pasa en los años 50, ¿no? ¿Qué continuidades hay, como muy bien dice, ¿no?, respecto a los 40 y qué rupturas hay? Está por estudiar, ¿no? Mi impresión es que en los 50, digamos que se acaba el hambre, pero la pobreza es inmensa. Entonces, digamos que lo que hicieron sus familiares pudo ser intentar mejorar de un estado de pobreza que no tenían expectativas, y lo que hicieron en los 40 muchos exiliados económicos fue intentar sobrevivir. Creo que puede ser el matiz. Sobre todo porque sabemos que muchos de los que vinieron a Francia en los 40 antes fueron a Barcelona. Fueron a la ciudad donde podían tener más trabajo. Y desde allí el franquismo tampoco los quería y los echaba a sus pueblos, ¿no? En los 40 el franquismo no quería la emigración, ¿no? En los 50 sí lo quería porque le quitaba un problema, ¿no? La olla a presión iba a estallar, ¿no? Pero hacen falta más investigaciones y la intervención que usted ha hecho yo creo que demuestra eso, ¿no? Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je passe au français. ¿Hablas francés? Ouais. A veces mis amigos se extrañan, me miran así. Ah, sí, también habla francés. Juste pour remercier Miguel Ángel pour l'écriture du livre et pour nous l'avoir présenté ici et pour vous encourager à le lire. Je crois qu'il en a très bien parlé et surtout vous allez découvrir un franquisme que vous ne connaissiez pas et c'est, je crois, très important aujourd'hui de faire remonter cette histoire-là et rien de mieux que de le lire et d'en parler. Merci beaucoup.